capacitada. Hace 2 años también un miembro de nuestra iglesia fue asaltado, iba a su trabajo, lo hirieron en una pierna, podría haber sido mortal porque cerca de la femoral y tuvo un año internado, muy mal. Pero ahí va, vos estás allí, es una experiencia fea, muy triste, podría haber sido fatal, pero como decimos, estás para narrarlo y para expresar los acontecimientos. Nos pueden pasar muchas cosas. A veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué a mí? Sí, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a mí? A todos nos pueden pasar cosas. Vivimos en un mundo muy incierto, muy inseguro, en todos sentidos. Eso lo vemos más en las grandes ciudades, ¿no? El tema de la inseguridad es una cosa, no solamente en Argentina, cuidado porque uno prende los medios de comunicación y se entera que hay casos dramáticos y de mucho peligro y de riesgo que aquí no van a ocurrir nunca por un poco, por un sistema de vida social, la vida social que llevamos, diferente a Estados Unidos o Europa mismo, ¿no? A veces vemos situaciones tremendas. A mí me da mucha pena, sí, justamente a veces pasa aquí, ¿no? Y nos ha pasado a Argentina también, estando paseando en turismo, descansando y tener graves consecuencias, ¿no? Sí. En el caso del apóstol Pablo, pues es que siempre me preocupó eso, ¿no? Él estaba preso ahí narrando los primeros capítulos de Filipenses, capítulo 1, dice: las cosas que me han sucedido han redundado para beneficio del Evangelio. Ahora, cuando uno lee los Hechos de los Apóstoles, la historia misionera, por así decirlo, la primera época de la iglesia, hay experiencias que sí uno ve que vivió el apóstol Pablo junto con otros discípulos, pero hay una serie de anécdotas que él narra allí en segunda carta a los Corintios. Es sumamente interesante las cosas que me han sucedido, ¿no? Una defensa de su fe apostólica frente a unos que eran falsos maestros o falsos apóstoles, ¿no? Como siempre ha habido. Eh, entonces él dice algo muy interesante. Primero da una semblanza de sus antecedentes históricos, familiares, pero dice: yo son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. Fíjate, voy a leer 2 o 3 versículos. Yo en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedrado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de la nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por los hermanos de las iglesias. ¿Quién se enferma y yo no enfermo? ¿Quién le ha de tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que no miento. Compró todos los números como se dice. Llevó Por todo. eso nos sorprende. Y está aquí hecho, un solo pasaje narra esta historia, no hay detalles en otro lugar. Evidentemente esto lo vivió cuando ya se convirtió al cristianismo, ¿no? Eh, Sin embargo, a veces no todos nosotros pasamos por esto, ni la 10ª parte, ni la 100ª parte, pero sí nos pueden pasar cosas. La misma muerte, uno a veces, a mí me duele mucho cuando mismo te digo, a veces uno lee las noticias, un adolescente que salió a saltar, un delincuente, ¿no? Y es muerto. Caramba, digo, qué cosa, ¿no? Qué comienzo, la vida, qué es lo que lo llevó a esta situación, la situación social, familiar, personal, y no pudieron llegar a vivir la vida, ¿no? Es incierta, la vida es incierta, pero hay algo que debo tener en cuenta. Sabiendo esto,
sabiendo que esto nos puede suceder en cualquier momento, más también como dice la Biblia, a los 70 o 80 años alcanzarnos la muerte, estar preparados para eso, para cualquier edad. Por eso la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio es universal, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad. Nadie puede decir Dios no me ama ni Dios no me va a amar. Es un mensaje universal, no tiene destinatario específico, ni por edad, ni por sexo, ni por nación. Pero el amor de Dios también se extiende justamente por esa necesidad que tenemos nosotros frente a una muerte que nos va a presentar a la eternidad. Eso es algo que la gente no piensa. Vos fíjate, cuánta gente, yo siempre pienso, no soy pesimista para nada, pero llegado diciembre digo, cuánta gente no va a terminar este año, no va a comenzar el nuevo, apenas los primeros días su vida terminará, pero esas cosas que suceden propiamente por el desenfreno, el afán, la velocidad, un poco la locura, el Excesos. alcohol, y aparte la vida misma te puede llevar a tener un accidente. Uno a mí la ruta hoy un poco me asusta, no porque uno bastante prudente es, ¿no es cierto?, cada vez más, pero la imprudencia que existe en la ruta, en todo sentido, la gente cansada, la gente Alterada. alterada, etcétera. O sea, está establecido el hombre que muera una vez y después el juicio de la vida, la Biblia, ¿no? Por eso tenemos que estar preparados. Y fíjate, vos nace una criatura, nos nace un hijo, y lo tenemos en brazos, ¿y qué piensan sobre todo los papás, los varones? ¿Qué será cuando sea grande? ¿Qué decisiones tendrá? ¿Qué camino tomará en su vida? ¿Qué estudiará? ¿De qué trabajará? ¿Cómo formará su familia? Siempre se proyecta en el futuro social, intelectualmente, materialmente, pero nunca pensamos, por supuesto, bajo ningún punto de vista, a no ser que haya una cosa muy seria en el nacimiento de una criatura, ¿cuántos años va a vivir? Tenemos un bebé en brazos con vida y pensamos en su vida, en su futuro. Y sin embargo, no pensamos en su vida eterna, que es algo real como la vida misma que estamos ahora disfrutando, ¿no? Por eso Dios dice que nos acerquemos a Él y busquemos el propósito de nuestra vida. Cualquiera sea la circunstancia. Mira, el apóstol Pablo perseguía a los cristianos, sin embargo, en ese momento en que perseguía a los cristianos, Dios los llamó en el camino, transformó su vida y aquellos que él pensaba que eran sus enemigos o el enemigo de ellos, se transformaron y fueron sus hermanos, y los que eran aquellos que lo enviaban a perseguir a los cristianos se transformaron en sus enemigos. Y bueno, y ahí Pablo estaba en un cambio de vida tremendo, que le costó justamente la vida, por haber elegido una vida diferente, una vida propuesta por Dios. Debemos estar preparados para vivir como nos preparamos toda la vida. Un joven se prepara 25 años para vivir. Si va a la universidad y un poco más también, a veces le cuesta un poco más. Un tercio de la vida la dedicamos a capacitarnos para poder emprender la vida misma. Para trabajar otro tercio, un poco más, y luego disfrutar, como decimos, el esperado retiro o jubilación. Dependiendo a qué rubro. Aparte, también junto con con los años de las dificultades y las limitaciones. Pero la vida es eso. ¿Por qué negamos algo tan real como la muerte? Y algo que negamos, que nos toca muy de cerca siempre, 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 es el sufrimiento. No vamos a buscar el sufrimiento, no vamos a buscar la muerte, pero sepamos que está en el camino de la vida. Está en el camino de la vida. Por eso nos pueden suceder cosas. Y es importante que nos sucedan tomados de la mano de Dios, no solos. Solos vamos a sufrir y no vamos a tener respuesta. Pero justamente, siendo hijos de Dios, Dios está a nuestro lado, sosteniéndonos,
Pero Y hay el apóstol Pablo, además de haber recibido todo lo que vos comentaste, que era impresionante, parece que compró todos los números, él lo hay testimonia y dice, gloria a Dios porque estoy con vos, porque tú estás conmigo, porque esto me fortalece, porque mi aguijón es muy grande y porque te necesito. O sea, hay dos posturas, de hablar de esta manera o decir, che, ¿por qué me pasa a mí victimizarme? No dar un testimonio, no decir, che, ¿por qué? Bueno, pasó algo, hace algo. O sea, no te pasó solo porque te pasó o sos el iluminado que te dijimos que te quedes un tiempo más para acá. ¿Es así, Osvaldo? ¿Cuántas veces no entendemos ese concepto y muchas veces nos pasa? Para llamar la atención de nosotros, para transmitir una esperanza a los demás, porque eso también nos pasa, ¿cierto? Muchas veces somos ya, no, es algo que pasa a todo el mundo. Sí, sí, te pasa a todo el mundo, pero contalo. Lo interesante es esto, que él está contando, que en el final de sus días está en la cárcel, destinado a ser muerto, como él mismo lo expresa en ese mismo capítulo, que a tiempo de ser ofrecido en libación sobre el sacrificio, que ha cumplido su misión, pero recuerda lo que nunca había contado en toda su vida. Lo cuenta porque, bueno, lo desafían, le dicen, mirá, algunos dicen que no sos un fiel cristiano, o que hay otros que tienen un mejor mensaje que el tuyo. Y él dice que este mensaje que él transmite tuvo un precio en su vida. Y a veces parece inconcebible, ¿no? Pero cuando uno compara justamente no la vida del apóstol Pablo, la vida de Cristo, él justamente vino para sufrir de una manera cruenta y muerte de cruz por cada uno de nosotros, para que nuestra vida, sea de sufrimiento o no en esta vida, pueda tener una seguridad de vida eterna, de salvación, pasado el momento de la muerte. Algo que no nos gusta hablar, es una realidad que nos golpea todos los días, a veces de cerca, a veces de lejos, pero un día va a ser algo muy personal. Dejaremos de vivir para pasar a dar cuenta de nuestra vida delante de Dios. Está establecido, como dice la Biblia, al hombre que muera y luego sea juzgado. Y es importante que aprovechemos el tiempo del juicio que Dios estableció en la persona de Jesucristo en la cruz, cuando Cristo fue juzgado por nuestros pecados. Si yo acepto que Cristo fue mi mediador, mi sustituto, de mi castigo por causa de mi pecado allí en la cruz, y Él murió por mí, mi salvación es una salvación asegurada por la promesa y la palabra de Dios. Aceptando a Cristo como Salvador, tengo salvación y vida eterna. Cualquiera sea mi circunstancia, puedo llegar a vivir poco, con sufrimiento, o mucho sin sufrimiento, o viceversa. En cualquier circunstancia de la vida, una cosa es vivir y morir tomado de la mano de Dios, y otra cosa es vivir y morir sin Dios y sin esperanza, porque la eternidad es una realidad. No podemos esquivarla. Podemos negarla desde ahora, pero nunca vamos a esquivar la realidad de la muerte. Nadie puede esquivar la realidad de la muerte. Hoy vemos que hay muchos sistemas de salud, la vida del hombre se ha prolongado unos años, gracias a la medicina, a las buenas formas de vida que el hombre está tratando de llevar. Podemos agregar un tiempo, unos años, que muchas veces no son los mejores, porque son los últimos de la vida, con todos los achaques, ¿no? A veces cuando uno se encuentra con alguien y dice que no nos vimos hace mucho tiempo, oh, Osvaldo, parece que los años no pasan para vos. No te creas, no pasan, se quedan en mí con todos los achaques, digo, los años se quedan, no pasan. Así que puede estar llevándolo de alguna manera con buen esfuerzo, con buen tino, pero los años están y la vida se termina, está establecido. Dice la Biblia, ¿no?, que la vida del hombre son 70 años, más los robustos 80, con algunos trabajos y dolores. Pero más de eso, es una década de misericordia que Dios te da, y un poco más, algunos que podemos pasarla. Pero ya está, Claro. ya está. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que no planteamos que antes de este centenario, que muy pocos llegan a cumplirlo, tenemos una eternidad sin fin a la cual no consideramos? Impensado. Impensado. La cual dice, yo he estado pensando en tu eternidad, Osvaldo, y quiero que tú también medites en ella. Tengo un lugar preparado
en la medida en que aceptes que eres un pecador y necesites que tu pecado sea limpiado para vivir en un lugar de santidad en mi presencia. A quién anhelarías para que esté en esa eternidad por siempre jamás? ¿Quién anhelarías vos para que esté en esa eternidad por siempre jamás? Por eso quiero que uno, además de los seres que estamos cercanos, ¿no? A cualquier persona que uno lo rodea, uno quiere transmitirle ese amor de Dios y el mensaje del Evangelio, de salvación y vida eterna, porque el mensaje es universal. Para que todo aquel que crea no hay que hacer ni un esfuerzo, no hay que pagar ni una dádiva, no hay que realizar ninguna obra especial, para simplemente depositar nuestra fe en Jesucristo, para que no se pierda. Y ahí está la anticipación, la advertencia de parte de Dios. Hay una vida eterna o una eternidad sin vida, por así decirlo. Eterna perdición, lejos de Dios. Donde todo lo que nosotros anhelamos en la misma vida esta, el bienestar, la salud, el amor, el buen pasar, el superlativo, que sería la eternidad con Dios, podamos disfrutarla, a no ser que decidamos juzgar que no necesitamos a Dios, que más a uno piensa negando a Dios, porque a veces es un capricho, ¿no? ¿Qué gana el hombre negando a Dios? Lo que pasa es que piensa que el negar a Dios se niegan todas las responsabilidades que tenemos frente a la eternidad y espirituales que tenemos. Y eso no es así. Negar a Dios es bueno, negar también su propósito de darnos a... ¿Y cómo no visibilizar ese regalo precioso? ¿Cómo no hablar? ¿Cuánta responsabilidad tenemos como cristianos de hablar cada día? ¿Cuántas personas hablamos por día? ¿Con cuántas personas nos cruzamos? Como decía el otro día, en el ascensor, en la verdulería, en la tarefa, en la cosecha, en el camino, en el lugar del testimonio. ¿Cuántas veces también nuestro miedo, temor a la aceptación? No, acá en la ciudad nadie habla, nadie te saluda. Siempre hay vueltas. Yo me río muchas veces cuando andamos caminando por ahí. Les saludo y te quedan mirando. Hola, ¿cómo anda? Muy buenos días. Y te quedan mirando y te saludan porque vos le diste el pie para hablar. ¿Cómo no contar ese regalo precioso? Y las oportunidades que tenemos son infinitas. ¿Es así, Osvaldo? Infinita y permanente. Vos fijate que había un evangelista que decía que hay 5 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los evangelios, los testimonios de estos evangelistas que están en las primeras páginas del Nuevo Testamento, que narran la vida de Cristo. Son las buenas noticias. El evangelio significa buenas noticias. Pero ¿cómo 5? ¿Cuál es el quinto? Nuestra vida, nuestro testimonio, nuestro vivir. Y comentaba este evangelista: la mayoría de las personas quizás nunca lean los 4 evangelios. Mucha gente ignora que están los 4 evangelios que narran de distintos enfoques la vida de Cristo. Pero nadie puede cerrar los ojos al testimonio y la vida nuestra. Nuestra vida es un evangelio. O son buenas noticias que estamos transmitiendo por ser hijos de Dios, buenas noticias, y mostrar el gozo que sentimos en tener paz con Dios, con nosotros mismos y con aquellos que nos rodean, o no lo tenemos. Pero si somos hijos de Dios, somos el quinto evangelio, por así decirlo, que diariamente es leído por las personas que pasan a nuestro lado. Muchas veces hay personas que nos escuchan hablar o nos escucharán hablar de cualquier tema de actualidad. Dar nuestra opinión, podemos manifestar de una manera apasionada o no, no importa las circunstancias. Las cosas cotidianas no tienen que gastarnos mucho energía porque son pasajeras, hoy son y mañana ya no son. Pero qué cosas, cómo cambia el semblante, cómo se cambia la conversación cuando uno empieza a hablar de esto, de la realidad. Y quizás la noticia fue una tragedia. Estamos hablando de una tragedia extrema, un accidente, una guerra, algo que está pasando que mucha gente está sufriendo y muriendo. Pero cuando hablamos de nuestra realidad y las posibilidades de nuestra vida, de sufrimiento, de muerte, la gente trata de cambiar de conversación. Lo esquiva.
Digo, pero algo tan real y tan pertinente y tanto que nos compromete es nuestra vida que o sigue o termina. Y bueno, así es el hombre. El hombre siempre esquiva la mayor responsabilidad, que es hacer frente a lo que Dios nos dice de nosotros mismos, que Dios sí nos dice que nos ama, pero nos advierte que somos pecadores. Ese pecado es algo que es un lastre, una condena para la eternidad. Y Dios dice, está en mis manos poder elegir uno de los dos caminos de la eternidad. La salvación por Cristo, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, o no. Y Buenísimo. ese no es eterna perdición. Bu- Hay alguien que habló mucho de Satanás y el infierno, y ese fue Jesucristo. Y aún los incrédulos dicen que fue el hombre más veraz y el verdadero maestro de la vida. Sin embargo, esas palabras no se las creen. Y dice la palabra que ese lago de fuego, ese, ese lugar de tormento, de castigo, a veces indescriptible e incomprensible, fue preparado para Satanás y sus ángeles, pero también para aquellos que escucharon más la onda, el mensaje, el estilo de vida del mundo que está bajo el maligno, como dice la palabra, que la palabra de Dios. Yo elijo mi destino. Y eso que quede bien claro para cada uno de nosotros. Usted amigo, usted amiga, y yo, y Mauricio, elegimos nuestra vida eterna. No elegimos, no he escuchado a un joven que se quejaba de los padres, porque tenía 21 años y no quería trabajar. Yo no pedí venir al mundo, mis padres no me consultaron que yo viniera. Sí, es muy cómico, ¿no? Esta gente novelera que hay, aparecen ahora. Bueno, no fuimos consultados para venir al mundo, pero es una realidad. Estamos aquí y tenemos que emprender la vida y Hacete sabemos, cargo, hacete cargo. pero los primeros años son nuestros padres que nos trajeron al mundo, nos van a encaminar, alimentándonos, dándonos estudios, ayudándonos hasta que podamos volar solos. Se pueden pasar hasta 20 años. Y sin Máximo, embargo, máximo. remamos solos, volamos solos. Y es la realidad de la vida, lo hacemos todo, de cualquier color y de nación y de creencia. Pero hay algo que tenemos que saber, hay un final. Hay un final que tiene un principio, que es la eternidad. Y está en nosotros plantearnos esta realidad. Y si Dios tiene la respuesta por medio de Jesucristo. Venid a mí que soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesucristo. Y es el único camino. Yo digo a las personas, no crean en mis palabras. Así como la gente a veces a fin de año compra libros del horóscopo o algún manual de autoayuda, que uno va a una librería y va a encontrar una vidriera llena de libros de autoayuda, de horóscopos, de manuales para la vida, ejemplos de vida, motivos de vida, autobiografías muy interesantes. Y de otro lado, hasta uno puede entrar a una santería, esas que llaman santería, que ya no son santerías, son endemoniadas, endemoniados negocios. Aquí hay uno que es tremendo, bueno, al día voy a sacar la foto y te lo voy a mostrar. No, ni quiero ver eso, no quiero ni ver eso, Osvaldo. Una vida diabólica y una vida santa, por así Sí, sí, decirlo. sí, olvídate. Sí. Pobre gente que en vez de buscar la vida misma, busca la muerte y busca la falta de visión hacia... Cualquier cosa. Es un país, mirá, es un país supersticioso, 100%. Ya vamos a hablar de la superstición. Vamos a hablar ahora. Es un país pagano, un país idólatra. Cualquier artista muere trágicamente y lo transforman en un dios, Sí, sí. alguien que lo Su- van a adorar, le van a pedir cosas, sin compromiso, ¿no? Porque la gente ah, pide, pero no hay ningún compromiso de su parte. La vida cristiana, uno tiene que reconocer que es pecador y comprometerse a vivir la vida que Dios nos dio y dar testimonio de una vida nueva por medio de Jesucristo. Pero no, en las religiones, en las costumbres, el paganismo, que hay mucho, el gauchito Gil, la difunta Correa y las muchos diositos que hay en todas las provincias de nuestro país y en Latinoamérica, en eso creemos y la gente gasta dinero, hace fiestas, hasta arriesga sus vidas por esas creencias que no le dan nada. tal cual. Tampoco le
nada, simplemente le piden quizás que crean para desviarlos del buen camino y de la visión y del mensaje del Evangelio que trae salvación y vida eterna. Exacto. Ese es, Excelente, Osvaldo, gracias por tu tiempo. Y bueno, simplemente para reflexionar, dar gracias a Dios por un día más, por la oportunidad de hablar libremente, a pesar de, y que las personas que nos escuchan puedan tomarlo, si no como que seamos nosotros mejores, ni mucho menos, sino simplemente como personas que vamos a transmitir lo que queremos para sus vidas. Y yo te preguntaba a quién anhelarías para la eternidad, y por supuesto a todos, dijiste, a todos. Y esto es sin límite. Y un día hablaremos más precisamente de este tema. Te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga mucho. Gracias por este día. un día y te puedas reponer pronto Gracias, de, gracias. de vida. Dale, gracias, gracias, Osvaldo. Bueno, vamos a una tanda publicitaria y seguimos con toda la información.